Bueno, a continuación voy a reseñar la historia mundial de 1914 a 1968 por David Thompson, del capítulo 2. El autor del libro que será reseñado a continuación fue un historiador británico especializado en historia política y social del siglo XX. Su obra más conocida es Historia Mundial de 1914 a 1968, un libro de referencia en el estudio de los acontecimientos clave de este periodo, caracterizándose por un enfoque claro y accesible de la historia con un énfasis en la evolución política de Europa y sus repercusiones en el mundo. En el segundo capítulo de la obra, David Thompson se centra en la repercusión global de la Primera Guerra Mundial, abordando sus efectos políticos, económicos y sociales. Thompson no solo expone los hechos, sino que también analiza las causas profundas de la transformación y sus consecuencias a largo plazo. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que marcó el inicio de una nueva era en la historia global. A diferencia de enfrentamientos anteriores, esta fue una guerra total que involucró grandes potencias en una movilización sin precedentes de recursos humanos, económicos y industriales. Según David Thompson, más que un simple enfrentamiento militar, la guerra de transformación la guerra transformó radicalmente el orden político, económico y social del mundo, con consecuencias que perduraron durante todo el siglo XX. Las tensiones que desembocaron de la Primera Guerra Mundial se habían estado gestando desde finales del siglo XIX. Europa se encontraba dividida en dos bloques de alianzas: la Triple Entente, conformada por Francia, Rusia, Gran Bretaña y la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Estos sistemas de alianzas, en lugar de garantizar la estabilidad, crearon un clima de desconfianza mutua y fragilidad y, y un frágil equilibrio de poder que terminó demo- demorándose en 1914. No obstante, el imperialismo fue otro factor clave. Las potencias europeas competían por la expansión colonial en África y Asia, lo que generó conflictos como la crisis marroquí de 1905 entre Francia y Alemania. La carrera armamentística había alcanzado un punto crítico. Alemania y Gran Bretaña estaban inmersas en el feroz com- en una feroz competencia naval, mientras que los ejércitos de Europa aumentaban su capacidad bélica con la incorporación de nuevas tecnologías. El, el nacionalismo también desempeñó un papel fundamental. Los Balcanes era una región inestable debido a los movimientos independentistas que definían el control de Austria-Hungría y el Imperio Otomano. Serbia, en particular, aspiraba a unificar a los pueblos clave del sur, lo que generó tensiones con el Imperio Austrohúngaro. El detonante final llegó el 28 de junio de 1914, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria fue asesinado en Sarajevo por el nacionalista Sergio Gavrilo Princip, príncipe de Austria-Hungría. Responsabilizó a Serbia y, con el respaldo de Alemania, le declaró la guerra el 28 de julio. Desencadenó un efecto dominó. Rusia apoyó a Serbia y movilizó sus tropas, lo que llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto y a Francia el 3 de agosto. Finalmente, Gran Bretaña se unió el 4 de agosto tras la invasión alemana de Bélgica, cuyo territorio estaba protegido por tratos
internacionales. Así, en cuestión de días, Europa pasó de la diplomacia a crisis en una guerra de dimensiones globales. El conflicto se extendió por múltiples frentes, adoptó formas de combate que nunca antes se habían visto en la historia. A raíz de esto, el plan alemán para una rápida victoria sobre Francia, conocido como el Plan Schlieffen, consistía en un avance veloz a través de Bélgica para rodear París y formar la reducción francesa. Sin embargo, en la batalla del Marne, los franceses y británicos lograron detener a los alemanes, lo que provocó es, un estancamiento en el frente occidental. A partir de 1915, el conflicto en esta región se convirtió en una guerra de trincheras, donde los ejércitos excavaron fortificaciones a lo largo de cientos de kilómetros desde Suiza hasta el Mar del Norte. Las condiciones de vida en las trincheras eran terribles. Soldados expuestos a bombardeos, constantes enfrentamientos, hambruna y gran peligro de ataque con gas venenoso. A diferencia del frente occidental, el frente oriental fue más dinámico. Rusia, con su vasto territorio y numeroso ejército, representaba una gran amenaza para Alemania y Austria-Hungría. Sin embargo, el ejército ruso estaba más equipado y sufrió derrotas implacables como la de batalla de Taneke, donde los alemanes aniquilaron la segundo ejército ruso. En 1917 la situación de Rusia se deterioró aún más con la revolución bolchevique, lo que llevó a firmar el Tratado de Brest-Litowsk, por lo cual Rusia abandonó la guerra, permitiendo a Alemania concentrar sus fuerzas en el frente occidental. Otro de los hechos importantes fue la Guerra del Mar, también crucial. La batalla de Jutlandia fue el mayor enfrentamiento naval entre Alemania y Gran Bretaña, aunque no tuvo un vencedor claro. Sin embargo, el bloqueo naval británico debilitó la economía alemana. Por su parte, los submarinos alemanes atacaron barcos aliados, incluyendo el Lusitania, en 1915, lo que influyó en la entrada de Estados Unidos en la guerra en 1917. En consecuencia, del 11 de noviembre de 1918, Alemania firmó un armisticio poniendo fin a la guerra. Sin embargo, sus consecuencias fueron devastadoras, como la influencia que tuvo el Tratado de Versalles, el cual impulsó sanciones severas a Alemania, tales como la pérdida de territorios, reducción de su ejército y pagos militares. De la restauración en consecuencia de la guerra eh, eh, estableció entre las naciones. Por tanto, el impacto económico y social en Europa fue catastrófico, quedando devastadas económicamente, mientras que Estados Unidos emergió como la gran potencia mundial. Socialmente, la guerra impulsó cambios significativos como la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, lo que aceleró la lucha por su derecho político. David Thompson concluye que la Primera Guerra Mundial fue mucho más que un conflicto militar, fue una transformación global que alteró el mapa político, económico y social del mundo. La guerra, lejos de traer una paz duradera, dejó resentimientos y problemas sin resolver que llevaron apenas 2 décadas después de la Segunda Guerra Mundial. Así, la Primera Guerra Mundial
no solo cambió el mundo a su época, sino que definió el curso del siglo XX. Bueno, eso es todo, muchas gracias.